Bueno, familia Ibami, buenos días para todos. Hoy es un día muy especial porque compartimos la cena del Señor y estamos reunidos como familia en Ibami en casa. Recuerda que nos puedes seguir siempre en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube Ibami MDE. Se puede suscribir ahí donde aparece la campanita para que active la notificación y puedas ver cada vez que sale un video en nuestro canal. Para nosotros es un gozo y una alegría contar con todos ustedes, ya que sabemos y entendemos que la palabra del Señor nunca ha estado en cuarentena. Así que Ibami en casa somos todos. Muchas bendiciones. Bueno, en este día vamos a seguir con la palabra del Señor que siempre trae renuevo a nosotros y dándole gracias a Dios porque en este tiempo Dios ha sido bueno con nosotros. Y siempre que vamos a la palabra siempre nos exhorta, la palabra siempre nos anima. Y quisiera hoy compartir un texto que para nosotros es bien conocido, pero quisiera que le pusiéramos un poquito más de atención a los personajes con los que vamos a trabajar, porque yo quiero que en algún momento de nuestra vida nos hemos visto identificado con uno de estos personajes. Y quisiera ir al libro de Juan y vamos a ver cómo Jesús, a través de ese tiempo que compartió con sus discípulos, vemos cómo Jesús interactuó con ellos de una manera tan importante que también en cierta medida tú y yo nos podemos ver reflejados en la vida de estos hombres que fueron llamados, hombres que tenían dificultades, hombres que tenían esa gran ausencia de Dios, pero que Dios los llamó con un propósito para hacer algo nuevo en la vida de ellos. Y hoy el Señor también quiere hacer algo nuevo en tu vida. Así es que vamos a reflexionar un poquito y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos sea direccionando, guiando a través de este pasaje. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y reconocemos tu poder sobre nosotros. Gracias por esta bella mañana que nos das y gracias porque podemos, Señor, hoy como primer día de la semana disponernos para entregarte esta semana en tus manos, Señor. Que tú seas bendiciendo nuestras vidas y que todo lo que hagamos durante esta semana redunde para la exaltación y glorificación de tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 13, y vamos a ver la vida de tres personajes. Jesús está en la mesa cenando con sus amigos, porque más que ser discípulos, pienso que Jesús manejó una bella amistad con sus 12 discípulos, los cuales dedicó 3 años de su vida invirtiéndolos en ellos. Y quiero que tú también te veas allí plasmado en la vida de uno de ellos, porque vemos que Jesús también nos está llamando a tener una relación de amistad con Él. Jesús también quiere compartir, al igual que compartió con ellos, Jesús también quiere compartir con nosotros hoy. Y yo espero que tú puedas abrir hoy tu mente y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reflexionar frente a estos personajes. Y así como Jesús hizo el desafío para ellos, hoy también lo está haciendo a cada una de nuestras vidas. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 13, y vamos a mirar el versículo 21 en adelante. No voy a leer todo el pasaje, voy a coger algunos versículos, así que muy atentos para los versículos que voy a estar leyendo. Dice el versículo 21, Juan capítulo 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba.
y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para preguntarle quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a ver un personaje como Judas, un personaje que muchas veces no tocamos mucho, o de pronto vemos a Judas como decimos, como el malo de la película, el malo del paseo. Pero si miramos más a fondo, yo pienso que tendríamos que llegar a la conclusión de que tú y yo también hemos sido como Judas. Un hombre que caminó con Jesús, un hombre que Jesús había depositado mucha confianza en Judas, puesto que era el tesorero. Si lo vemos allí, era el encargado de manejar las finanzas de este grupo. Y vemos cómo Jesús deposita toda la confianza en Judas. Un hombre que Jesús también conocía su corazón, pero un hombre que, como dice aquí, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y lo que tendríamos que pensar aquí es que tú y yo tenemos que desnudar verdaderamente nuestro corazón delante de Dios. Delante de Él no tenemos que esconder nada. De hecho, si miramos la vida de Judas, Pedro también lo vamos a ver, como Jesús también sabía lo que él iba a hacer. Y vemos que Jesús conoce todas nuestras intenciones. Nosotros hay veces queremos aparentar cosas muy buenas de nosotros mismos, pero tenemos que llegar a la conclusión que muchas veces nuestra vida tiene ese tinte de Judas, porque vemos como aquí el texto, el Señor está diciendo: uno de ustedes me va a entregar. ¿Y qué implica entregar? Si miramos, Judas tuvo las mismas posibilidades que tuvieron todos los discípulos. Jesús estaba próximo de ir a la cruz del Calvario. Jesús estaba próximo de ir a morir por ti y por mí, aún por ellos mismos que estaban allí. Pero, ¿qué era lo más importante? Lo más importante aquí era ver cómo vemos a un Jesús que abre su gran amor, abre su misericordia, para que aún la vida del mismo Judas pudiera él allí en su interior reflexionar, pensar de que Judas tenía la última oportunidad de su vida. Judas tenía la posibilidad de poderse arrepentir delante de Dios. Por eso hablamos de la cruz, porque Jesús estaba próximo a ir a la cruz, a morir por nuestros pecados, por los pecados de ellos. Y era la oportunidad que Judas tenía para arrepentirse. Al igual nosotros también tenemos también esas posibilidades. Puede ser que tu pecado sea muy grande. Hay veces decimos que no hemos pecado, porque hay veces no hacemos cosas graves, pero aquí lo que tendríamos que mirar es qué intensidad de nuestro pecado es para nosotros tan grave. Aquí miramos a Judas. Judas cuando recapacitó, Judas cuando pudo pensar
que había vendido a su maestro simplemente por 30 monedas. Y qué triste es vender al maestro por 30 monedas de plata. ¿Cuántos de nosotros hemos vendido nuestros principios simplemente por quedar bien con un amigo, simplemente por quedar bien con mi papá, con mi mamá o con alguien? Por quedar bien, vendemos lo que Dios ha construido en medio de nuestra vida. Y un buen punto para reflexionar. Y hoy en estos tiempos necesitamos hombres y mujeres de principios, hombres y mujeres que no negociamos la gracia de Dios por nada. Hoy en día el mundo nos está ofreciendo, los fariseos fueron donde Judas para que él pudiera vender a su maestro. Y qué triste ver a Judas enredado vendiendo a aquel que iba a entregar su vida aún por él mismo. Y si miramos aquí, Jesús está haciendo un análisis de este hombre y le está diciendo que él le iba a entregar. De hecho, le estaba haciendo la reflexión para que él pudiera recapacitar. Pero si miramos, Jesús en medio de su gran amor, porque tenemos un Dios que verdaderamente nos ama. Y quisiera que fuéramos al versículo 25, dice: Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Si miramos dentro de las fiestas judías, esta práctica de mojar el pan y dárselo a la persona que allí estábamos viendo que era Judas, eso representaba de que el mojar el pan y dárselo a tal persona implicaba el gran amor y el gran afecto que esta persona tenía por esta otra persona. Aquí lo que Jesús estaba indicando era que a pesar del pecado, de la maldad, lo que Judas estaba intencionalmente ya maquinando para hacer, Jesús, a pesar de eso, le está diciendo: Judas, a pesar de lo que vas a hacer, te amo, te quiero perdonar, te quiero restaurar. ¿Qué era mejor? ¿Era ir a la cruz o lo mejor ir a colgarse en un madero? Y mira las decisiones que muchas veces nosotros tenemos que tomar, decisiones que son trascendentales. ¿Hacia dónde quieres correr tú? ¿A la cruz o quieres ir a colgarte en el palo? Y vemos que muchas veces nosotros, por nuestro pecado, por nuestra maldad, aún insistimos en mentir, aún insistimos en robar, aún insistimos en adulterar, aún insistimos en violar, aún insistimos en hacer lo malo como Judas. ¿Y cuándo nos ha pasado eso? Muchas veces, de pronto, lo hemos pensado, lo hemos hecho. Porque aún muchas veces no queriendo hacer muchas cosas, las hacemos por nuestra carnalidad. Y vemos que en la vida de Judas nos vemos reflejados tú y yo. Pero yo quiero que tú pienses por un momento, a pesar de eso, Jesús está mojando el pan y nos está invitando. El Señor nos invita a la mesa. El Señor nos está diciendo: come de este pan. El Señor nos está ofreciendo su gran amor. El Señor nos está diciendo: sí, eres muy pecador, pero por ese pecado vine a morir por ti. Por ese pecado vine a restaurar tu vida. Y es una gran oportunidad que el Señor hoy nos está dando. Pero la pregunta es: ¿hacia dónde quieres ir? ¿Quieres ir a la cruz o quieres ir al madero? Desafortunadamente Judas
no entendió el mensaje, o de pronto lo entendió, pero fue tal su orgullo que más bien decidió ir a colgarse en un madero. Vemos que desafortunadamente el pecado, cuando gobierna nuestras vidas, ese pecado nos enreda, ese pecado nos daña. Y aquí quisiera que pudiéramos pensar que si tú estás de pronto viviendo una vida de pecado, hoy el Señor te está diciendo: ven, come conmigo, cena conmigo. Yo vine a darte salvación. Judas tuvo la oportunidad, pero simplemente no quiso recibir esa bendición. Judas perdió la bendición. Yo espero que tú no pierdas esa bendición que hoy Dios tiene para tu vida. Si miramos la vida de Judas, hay veces decimos: es que Judas era muy malo. Entregar al maestro. Sí, Judas entregó al maestro. Pero ¿cuántas veces la vida de nosotros es lo mismo? Vemos la vida de Judas tan mala, pero ¿qué de nosotros? Hay veces nuestras vidas también, qué lástima, son vidas que también hemos entregado. O en otras versiones dicen: hemos traicionado al maestro. Y yo espero que reflexionemos frente a eso, porque necesitamos, hermanos, necesitamos pedir perdón al Señor, pero necesitamos que ese perdón se muestre en nuestra práctica. En nuestras vidas tenemos que reflexionar frente a eso. Pero no solamente está la vida de Judas. Judas lo vemos tan malo, pero de pronto pensaríamos: no, la vida de Pedro. Pedro no fue tan malo como Judas. Y muchas veces nos vemos ahí nosotros como Pedro, ¿sí? Estamos ahí y estamos siempre como Pedro, prestos, siempre atentos en la jugada, lo que necesite el maestro para las que sea. Pero vemos que Pedro también tenía sus dificultades. Y quiero que vamos ahí mismo al libro de Juan 13, 36, y dice: le dijo Simón Pedro: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y miran a Pedro, aún lo vemos cuando en el diálogo, en el versículo 22, y allí el capítulo 13 dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este pues hizo señas Simón Pedro, miran a Pedro, para preguntarse quién era aquel de quien hablaba. Chismosito, ¿no? Chismosito el Pedro. ¿Quién es? Pedro ahí todo con la picaresca y preguntando ¿quién será? Pedro siempre tratando de estar adelante de todos. Pero me llama la atención cuando el texto dice: a donde yo vaya tú no vas a seguir. Pero mira lo que dice Pedro: Señor, mi vida aún pondré por ti. Intenciones. Este es otro tipo de persona que yo pienso que en algún momento también nosotros nos vemos reflejados. Nosotros como seres humanos estamos llenos de buenas intenciones. Sí, Señor, yo quiero ir. No, es que yo lo voy a hacer.
No, es que yo me voy a proponer que esto lo vamos a sacar adelante. Y siempre estamos como con ese positivismo de querer hacer bien las cosas, de hacer las cosas bien. Pero mira que Pedro también tuvo su gran pecado, negar a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús? Nos hemos llenado de muy buenas intenciones, ¿cierto? Muy buenas intenciones. Queremos darlo todo para el Señor. Aún uno escucha en medio de estos tiempos que el Señor viene pronto, claro, y lo estamos esperando. Y ojalá venga hoy, y estamos como con esa seguridad. Y yo aún me he puesto a pensar, ¿y qué si viene una gran persecución? Donde la iglesia nos veamos expuestos a ser perseguidos, a ser azotados, aún a ser muertos por el Evangelio. A los discípulos le tocó. Por eso Jesús aquí le estaba profetizando aún a Pedro: tú me vas a seguir, pero no va a ser ahora en este momento, porque no estás preparado, pero posteriormente lo vas a hacer. Jesús ya le estaba profetizando que Pedro iba a cambiar, y yo espero que tú y yo podamos estar en esa sincronía que tenía aquí el apóstol Pedro. Pero si vemos aquí, Pedro era tantas las buenas intenciones que no pudo cumplir lo que se estaba comprometiendo el apóstol Pedro. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? Hay veces nosotros decimos, yo he negado al Señor. No, yo no. Eso fue lo que dijo Pedro. Pero mira que nosotros también, si nos revisamos un poquito, tú y yo también hemos caído como lo hizo el apóstol Pedro. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor? Estamos enfermos. Señor, si tú me levantas, si tú me sanas, yo te prometo que voy a estar en la iglesia y te voy a servir y voy a cantar y te voy a adorar y no te voy a fallar. Como dice mi esposita, ¿cierto? Y vemos que el Señor nos sana, ¿y qué pasa? Nos olvidamos, no volvemos, ¿cierto? ¿Cuántas veces, Señor, estamos desempleados? Señor, si tú me das el empleo, si me llaman, yo te prometo, Señor, yo te prometo que te voy a dar el diezmo. Lo primero que te voy a dar es el diezmo, y voy a ser fiel, y voy a ser fiel a ti, no te voy a fallar en ningún culto. Y llega el Señor tan bello y le da el trabajito, pero ¿qué pasa? 0 diezmos, 0 ofrendas, porque hay tantas cosas que pagar que ya el dinero no alcanza. Entonces ya no le podemos sacar lo que le corresponde al Señor. Y de tiempo, menos, porque es que ya en la empresa me están poniendo a trabajar este turno, y ya no me da tiempo, ya no hay tiempo. Entonces mira cómo el Señor bendijo al hermano, y el hermano se olvidó totalmente de Dios, ¿cierto? Ahí nos vemos reflejados como Pedro. Señor, si tú me arreglas mi hogar, yo te prometo, si tú me devuelves a mi esposa, a mi esposo, yo te prometo, Señor, te voy a evangelizar, me voy a comprometer, me voy a meter al ministerio y voy a trabajar fuerte para tu honra y tu gloria. Se nos van en buenas intenciones. Hay veces la vida cristiana la desgastamos en haciendo falsas promesas delante de Dios. Y yo pienso que Jesús ya está cansado. Jesús ya está cansado de tantas promesas. Jesús quiere que hoy tú empieces a tomar decisiones. La venida de Cristo está próxima. Cristo viene pronto.
Necesitamos definir nuestra vida espiritual. Ya basta de más mentiras, ya basta de tantas falsas promesas delante de Dios. Tú y yo tenemos simplemente que vivir conforme a la palabra de Dios. Aquellas cosas que el Señor nos ha indicado que tenemos que hacer, hagámosla. Que hay que orar. Jesús oraba. ¿Por qué no oramos? Jesús era la palabra. ¿Por qué no vamos a la palabra? Jesús compartía el tiempo con sus discípulos, compartía el evangelio en todo momento, ayudaba a la multitud. ¿Por qué nosotros no tomamos ese mismo ejemplo y lo empezamos a hacer? Pero todo se nos va en buenas intenciones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es que ya hay tiempo. Y aún todo este tiempo, yo aún me pongo a reflexionar. El Señor nos dio buen tiempo donde estuvimos quietos. Pregunta, ¿aprovechaste ese tiempo? ¿Entendiste qué fue lo que el Señor te dijo? ¿O simplemente fueron unas vacaciones? Porque si fueron unas simples vacaciones, ahí están las buenas intenciones. Es que el Señor me va a bendecir después de este tiempo. Es que ahora sí voy a empezar a trabajar en la obra del Señor. ¿Y dónde van a quedar esos resultados? Así es que piensa, reflexiona. Judas, hay veces tomamos decisiones desastróficas, como las de Judas. Pero hay veces también tomamos unas decisiones no tan malas como las de Judas, pero igual seguimos pecando delante de nuestro Dios. Dos personajes que aquí podemos ver, dos personajes que estaban abiertos a la gracia de Dios, dos personajes en los cuales uno pudo recibir esa gracia de Dios, pero vemos un segundo que aún a pesar de que negó a Jesús, después pudo arrepentirse y Pedro pudo tomar después buenas decisiones. Yo espero que esta reflexión tú puedas después reflexionar. Y hoy que es tiempo de la cena, qué bueno, ¿cierto? Un tiempo importante para reflexionar qué es lo que estamos haciendo y si estamos haciendo esas falsas promesas, hoy podamos tomar una decisión definitivamente de poder amar y servir al Señor como Él se lo merece. Pero hay otro personaje aquí también bien importante, y está en el versículo 23, y dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, mira, al cual Jesús amaba, uno de esos discípulos, dice, estaba recostado al lado de Jesús. Juan, ese era el apóstol Juan. Juan, un hombre que siempre estuvo cerca de él, un hombre que compartió con él, un hombre que a pesar de en ciertos momentos también tomar decisiones que también afectaron su vida, pero fue a pesar de todo un hombre que estuvo cerca de Jesús y al cual Jesús lo amó. ¿Pero por qué? Era por esa relación que él tenía. Aún después de la cruz, cuando estaba allí en la cruz misma, era allí Juan el que estaba allí con su madre y allí pendiente de lo que pasaba en la cruz del Calvario. Allí estaba el apóstol Juan, un hombre que desde que fue llamado entregó y dedicó su vida por estar al lado de Jesús, recostado. Y yo pienso que para uno estar recostado de alguien, tener esa confianza, es porque hay una amistad muy estrecha. Y me llama la atención porque Jesús nos está llamando, te está llamando a ti, me está llamando a mí, para entablar una relación, pero de amistad. Y vemos que para que Juan hiciera esto, aún le da a uno como envidia pero de esa, aunque dicen por ahí que no hay envidia buena, pero hay veces nosotros tomamos ese decir de que
es como una envidia buena. ¡Qué bueno! Juan, al lado del Maestro, y sentado y recostado sobre Jesús. ¡Qué bendición! ¡Qué relación! Y ahí es donde tú y yo tenemos que concentrarnos. La relación de nosotros con Él no puede ser de venir a un simple culto, de simplemente hablar su palabra por hablarla. No, la vida nuestra se tiene que ver esa relación de intimidad. Pero ¿cómo logramos eso? Así como Jesús oraba a su Padre y tenían intimidad. Por eso era tan importante, porque la misma palabra dice que el que veía a Jesús era como si estuviera viendo al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las obras que yo hago es las que mi Padre hace. Mira esa relación, mira esa intimidad que había allí de Jesús con su Padre. Y aquí vemos una intimidad también del apóstol Juan con Jesús, porque vemos cómo ellos se relacionaban de una manera íntima. Y quiero también leer allí el capítulo 19, versículo 26, que dice: cuando Jesús estaba aquí en la cruz, en su muerte, y vemos que él dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba. ¿Quién era? Y esto es importante resaltarlo, porque Juan era el único discípulo que estaba allí en el momento más crucial de Jesús, en el momento más difícil. Juan estaba allí, y esto a mí me da un buen indicativo. Nosotros, hermanos, puede ser el momento más difícil de nuestra vida, no podemos alejarnos de Jesús. Miremos a Juan, estaba al lado, allí en esa gran mesa, comiendo con su gran amigo. Pero también lo vemos en el momento difícil, Juan también estaba allí con él. Y qué bueno que nosotros pudiéramos tomar este personaje, la vida de Juan, y poderlo hoy asimilar a nosotros. Puede ser que en nosotros, en nuestras acciones, hayamos actuado como Judas. Hemos pecado de una manera que ha sido tan evidente que hemos hemos traicionado al Maestro. Y eso es triste decirlo, pero muchos dentro de la vida cristiana hemos traicionado al Maestro. Lo hemos evidenciado, hemos pecado de una manera que muchos cuantos nos han dicho, como a un Pedro: ese era, y lo hemos negado. ¿Cuántas veces con simples intenciones como las de Pedro hemos querido hacer cosas buenas para la obra de Dios, pero con qué hemos salido? Con nada. No hemos hecho nada, y aún el Señor nos sigue hablando y seguimos haciendo nada. Yo pienso, hermanos, que este tiempo ya es tiempo de tomar decisiones, de poder definir cosas en nuestras vidas. Y no podemos seguir siendo los mismos cristianos mediocres. Tenemos que llegar a la vida de Juan. Dice el versículo allí, el discípulo a quien amaba, que estaba presente. Mira, estaba presente y dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Qué tremendo. Dios estaba dando ese reconocimiento. Era Jesús mismo dando el reconocimiento de que Juan estaba allí, como dice ahí, presente. Nosotros no podemos seguir siendo cristianos de intenciones. Tenemos que ser cristianos que actuamos de una manera presente. ¿Qué va a pasar, hermanos? Este ha sido un tiempo que ha sido de mucha reflexión, de verdad, porque como hijos de Dios estamos como: ¿será que está llegando ya el tiempo de Dios? ¿Será que la venida de Cristo ya está? ¿Será que el anticristo está ya posesionándose?
¿Será que la iglesia va a ser perseguida? Y miremos que estamos en las mismas situaciones de estos discípulos. Está Judas, tomó una mala decisión, no miró la cruz. Judas miró más bien ese palo para ahorcarse. Qué triste que muchas veces en este tiempo, muchos, aún el Señor dando oportunidades, mojando el pan para darnos de comer, para que restauremos nuestras vidas, y nosotros viendo toda esa gracia de Dios, y más bien preferimos irnos a colgar en ese palo. Decidimos más bien tomar malas decisiones para nuestras vidas. ¿O qué tal la de Pedro? Nos llenamos de buenas intenciones. Sí, este tiempo el Señor nos ha hablado, este tiempo Dios nos está mostrando que tenemos que orar, que tenemos que evangelizar, que tenemos que discipular, pero todo eso se nos va en simples y buenas intenciones, porque cuando vamos a actuar no estamos haciendo lo que Dios demanda. Pero mira que aquí Dios quiere que tú y yo podamos tomar el ejemplo de Juan, que estemos presentes. Aún en nuestros momentos difíciles, Dios quiere que estemos allí presentes. ¿En qué personaje te ves tú reflejado? ¿Eres Judas Iscariote? ¿Eres Pedro? ¿O quizás te ves identificado como Juan? Yo espero que podamos tener el ejemplo de Juan. Yo espero que tú y yo podamos ver que a pesar de cualquier circunstancia, Dios está obrando en nosotros. Que este mensaje de hoy, que el sentarnos a la mesa de la gracia, nos pueda llevar a tomar una buena y sabia decisión. Juan tomó una buena decisión y yo espero que nos veamos identificados con la vida de Juan, que podamos estar recostados al lado de Jesús, que podamos sentir esa paz, esa tranquilidad, que podamos sentir ese gozo, como estaba allí el apóstol Juan. Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. No sigamos mirando más ese palo para ir a acabar con nuestra vida. Dejemos de vivir de buenas intenciones. Vivamos una vida presente que glorifique y honre a nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Dios se quiere sentar con nosotros a la mesa y Él quiere tomar ese tiempo con nosotros, donde tú y yo podamos reflexionar y podamos descansar en Él. Démosle gracias a Él. Señor, gracias por este día y gracias porque nos has invitado a esta gran cena. Pero gracias porque aún nos estás dando de comer. Así como le diste a Judas, a ese que más pecó, a ese fue el que más amaste. Y eso es lo que nos estás diciendo hoy. No importa tu vida de pecado, no importa lo que hayas hecho. Dios hoy te está brindando la oportunidad de perdonarte, de restaurarte. No importa que hayas negado al mismo Jesús como lo hizo Pedro, pero el Señor te sigue abriendo hoy la puerta, una oportunidad más ahí para tu vida hoy. Y aquellos que hemos permanecido fieles como Juan, el Señor sigue hoy resaltando ese amor por nosotros y sigue dándonos ese crédito de esa fidelidad. No dejemos de hacerlo, no dejemos de estar del lado recostado de Jesús. Sigamos confiando en Él y Él nos bendecirá. Aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. ¡Qué bendición! Que la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y a mí, que el Señor les bendiga y que hoy sea un día de grandes bendiciones.
Bueno, y este es un tiempo también muy importante como familia espiritual, ya que recordamos que Cristo restauró la iglesia. Y vemos que Cristo, al hecho de haber muerto y haber resucitado al tercer día, eso significó para nosotros un día muy importante. Por eso la historia cambió. Por eso Jesús marcó ese cambio que fue trascendental para la humanidad. El hecho de que Jesús hubiera resucitado implicaba que entonces Él nos estaba dando esa eternidad con Él. Y qué bueno hoy, como día donde conmemoramos la cena del Señor, estamos recordando ese sacrificio que Él hizo por nosotros para darnos esa salvación y esa vida eterna. Pero recordamos también el Salmo 51, cómo David allí confiesa sus pecados y aún dice: cree en mí, oh Dios, un corazón nuevo, limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el deseo, ese era el deseo de David, y ese es el deseo también hoy nuestro, dejar que el Señor haga hoy algo nuevo en nosotros para poder vivir una vida en santidad para Él. Así que lo invito a que podamos meditar, podamos orar, podamos confesar allí nuestros pecados y ponernos en paz con nuestro Señor, y procederemos entonces a tomar la cena. Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, y gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados. Hoy confesamos, tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de cada maldad. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida recta delante de ti, y que nosotros, Señor, como hijos tuyos, podamos renovar nuestras vidas día tras día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis amados, yo espero que todos allí ya tengan todos sus elementos y podamos allí compartirlo. Recordamos que somos personas que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y personas que estamos en estos momentos en comunión con el Señor y con la iglesia. Entonces vamos a proceder a repartir. Usted allá también en su casa lo puede hacer. Y voy a leer el pasaje y después oraremos y entonces tomaremos la cena del Señor. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar por los elementos y dispongámonos a estar allí en reverencia delante de Dios, y procedemos a tomar. Hermana Patricia. Padre Celestial, en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, oh Dios, para darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Jesús, porque tú diste, oh Señor, a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy agradecemos, oh Señor, ese acto infinito que tú, Señor, hiciste. Gracias, Padre Celestial, por ese cuerpo, Señor, molido, oh Dios de los cielos, por todo eso que tú sufriste allí, oh Señor, por cada uno de nuestras vidas. Y hoy damos todas las gracias a ti, nuestro buen Jesús. Gracias, Señor, por ese pan que representa tu cuerpo, Señor, y por ese vino, Señor, que representa esa sangre preciosa, Señor, que derramaste allí, oh Dios de los cielos. Muchas gracias, Padre. Gracias porque tenemos ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, Señor, ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, y a ese Dios acudimos cuando estamos en angustias, a ese Dios acudimos, oh Señor,
cuando estamos, Padre Celestial, con preocupaciones, oh Dios. Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la alabanza a ti, oh Señor, y bendecimos estos elementos que vamos a tomar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos con acciones de gracias. Amén y amén. Amén. Comamos todos el pan. Bebamos todos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y qué regocijo es saber que Él ya viene, ya cada vez vemos que su venida está más próxima, más cerca. Así es que este tiempo no nos debe de llenar de miedo, de temor, no. Este tiempo nos debe de llevar al gozo, a la alegría de saber que Cristo próximamente vendrá por su iglesia. Que el Señor les bendiga y que hoy sea un día, hoy y esta semana, una semana de muchas bendiciones. Dios les bendiga, les amamos. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé